Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a continuar el video anterior. En el video anterior estábamos y en las clases previas hemos hablado con respecto a la OACSI, algunos artículos de la Ley Aeronáutica Civil. Pasamos por el anexo 17, la RAC 107, el artículo 54, el artículo 140, el documento 8973. Y empezamos a lo que era a definir lo que era interferencia ilícita. Fíjense que bien hemos ido avanzando, dándole contexto a la materia, que hemos tenido que pasar por la parte de seguridad y recalcar que siempre tenemos que ser garantes de la seguridad del vuelo, de los pasajeros y de todas aquellas personas que están involucradas dentro de las operaciones diarias para que despegue y aterrice un vuelo. Entonces es importantísimo nosotros como actores principales de esta industria, de este sector, nosotros tenemos que garantizar esa seguridad para los pasajeros, ¿ok? Habíamos hablado un poco también de lo que eran algunos actos de interferencia ilícita, vimos lo que era apoderamiento ilícito, robos, sabotaje, destrucción de la nave, toma de rehenes y entre otros ejemplos. Dimos un ejemplo muy claro en vida real que fue el de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Hablábamos de que fue un hito en la historia de la aviación civil porque se marcó un nuevo estándar de seguridad donde se implementan medidas de seguridad realmente más restrictivas, menos permisivas, con el fin de garantizar esa seguridad en el aire, ¿ok? Pero no solo garantizarla en el aire, sino también en tierra. Entonces hablamos y se dio ese ejemplo de cómo podemos ser nosotros también partícipes de esa seguridad. Recordemos que siempre los riesgos no se pueden eliminar. Los riesgos siempre van a estar latentes, pero podemos reducirlos a niveles aceptables. ¿Okay? Es fácil y común y corriente. Si estamos en la vida diaria y vemos algo que no nos parece, tomamos una precaución o tomamos una medida alterna para evitar ese riesgo o ese peligro. Entonces, ahí en ese momento de nuestra vida diaria disminuimos ese peligro a un nivel aceptable para que nos dé tranquilidad. Igualmente pasa en la aviación, tenemos que seguir disminuyéndolo a niveles aceptables. ¿Okay? En la seguridad no podemos improvisar, ¿ok? Siempre para poder garantizar la misma y que se eviten los actos de interferencia ilícita, siempre tenemos que estar en constante evaluación. Primero identificar esos riesgos, ¿ok? Porque es indispensable identificar cuáles son los riesgos que podrían estar latentes para poder, en caso de que se cometa un acto de interferencia ilícita. Fíjense, hubo también un caso de secuestro en Venezuela de un avión de Aeropostal hace varios años ya, muchos años atrás, un avión que fue tomado por un rehén y permaneció en Curazao. Posteriormente a la clase le voy a estar enviando el link de ese video para que lo visualicen y lo discutamos en clase, porque es muy importante que lo discutamos. Si ustedes tienen alguna duda, por favor no duden en anotarlo en su cuaderno y yo lo responderé mediante poco a poco y vamos despejando todas las dudas, ¿okay? Más tarde le envío ese link con respecto a ese caso de Aeropostal, del secuestro de aeronaves de Aeropostal. Entonces decíamos que es importante identificar esos riesgos de la seguridad, evaluamos esos riesgos, ¿okay? Para poder garantizar la seguridad. Y lo importante es analizar y priorizar esos riesgos. ¿Cuáles son los más latentes? ¿Cuáles son los riesgos que más están, si va la redundancia, latentes a producirse o mediante un acto de interferencia ilícita? Tenemos que controlarlo para poder controlarlo y planificar y programar, ¿okay? Para poder planificar, programar y controlar. Fíjense, tres palabras muy sencillas: controlar, planificar, programar, ¿okay? Controlamos el riesgo, planificamos medidas preventivas y programamos tal vez a los actores, programamos a una constante culturalización y conciencia de las personas que laboran dentro de este medio a garantizar esa seguridad, ¿okay? Y lo importante, ¿por qué? Porque lo importante siempre es aprender. Todos los días en este medio se aprende, ¿ok? Así que es importante que siempre vayamos aprendiendo cada paso de lo que vamos dando.
Para información complementaria vamos a definir un poco lo que es equipaje, ¿ok? Vamos a desviarnos solo un poco, pero tenemos en cuenta como base todo lo que hemos visto, la seguridad, lo que son los anexos, los artículos. Entonces hablamos de lo que era equipaje, vamos a hablar de lo que es, o definir algo rápidamente lo que es equipaje. Un equipaje se considera aquellos artículos personales que lleva el pasajero, y hay dos tipos de equipaje: el equipaje facturado y el equipaje de mano o handbag o carrión, como le dicen algunos, ¿ok? El baggage, el equipaje de mano, el equipaje facturado es el que va en bodega, en las cabinas de compartimiento de carga del avión, ¿ok? El explotador, una vez que el pasajero le entrega su equipaje, el explotador es responsable de eso, ¿ok? Hablamos de aquellos también, de aquello, vamos a hablar de algo muy importante que debemos saber, que es también como información complementaria. Esto lo que es FOD. El FOD es son en sus siglas en inglés, que se identifica como Foreign Object Damage. Esta palabra es aquellos son artículos que se dejan en la plataforma, por decirlo así, que pudiesen ocasionar un daño a la aeronave, ¿ok? Al causar daño a la aeronave, estamos tal vez y recordando estos objetos que se dejan en la plataforma en cualquier lado, podemos evitar que se ocurra algún tipo de incidente, ¿ok? A veces son objetos dejados deliberadamente, otras veces no, pero siempre es importante nosotros, si estamos en la plataforma y vemos un objeto que no pertenece ni a la aeronave ni a un equipo que se trabaja en tierra, es indispensable agarrarlo y echarlo en un pote de basura correspondiente más cercano que ustedes vean, ¿ok? El FOD son objetos extraños y que se encuentran en el área de plataforma. Pueden producir daños, lesiones tanto a la aeronave como a las personas. Recuerden, FOD, Foreign Object Damage, objetos extraños que pueden causarle un daño a la aeronave. Hablábamos también, y para que tengan también una idea, aparte también de las mercancías peligrosas. Ya en otra clase hemos visto conmigo lo que es mercancías peligrosas y vimos como tal a profundidad mercancías peligrosas. En este caso lo vamos a pasar muy rápidamente porque ya esto es lo que tenemos comprendido, ¿ok? Las mercancías peligrosas son objetos o sustancias que pueden causar daño, lesión a las personas, a las instalaciones aeroportuarias o al medio ambiente, ¿ok? Hay varios tipos de mercancías peligrosas. Hay tipos de mercancías peligrosas que son las aceptables, las exceptuadas, las dispensadas, y las prohibidas, ¿ok? Fíjense, la mercancía peligrosa lo ubicamos en el anexo 18, ya lo sabemos, anexo 18 de la OACI, que me habla con el respecto al transporte sin riesgo de mercancías peligrosas. Y los documentos que me hablan con respecto a la mercancía peligrosa son los documentos 9884 y el documento 9481. El documento 9884 que me habla con respecto a las instrucciones técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea, y el documento 9481 que me habla con respecto a la orientación sobre respuestas de emergencia para afrontar incidentes con mercancías peligrosas. Ya eso lo sabemos, entonces es un leve, no lo vamos a profundizar mucho. Sabemos que tenemos tenemos las clases de mercancías peligrosas. Tenemos en la primera clase los materiales explosivos, los C4, dinamita, el TNT, la nitrocelulosa, entre otros tipos de mercancías. Que estos tipos de mercancías, por ejemplo en esta clase 1, por ejemplo, colocar un artefacto explosivo deliberadamente en una aeronave o a una instalación aeroportuaria se constituye como un acto de interferencia ilícita, ¿ok? Tenemos que nosotros tener en cuenta que si vemos algún objeto dejado deliberadamente a solas y no aparece su dueño, por decirlo así, es importante notificar a la autoridad competente para que se tomen las medidas necesarias para evitar que suceda algo mayor, ¿ok? Tenemos también la clase 2, que son los gases inflamables, no tóxicos, y los gases tóxicos. La clase 3, que son los líquidos inflamables,
Tenemos la clase 4 que son los sólidos inflamables, la clase 5 las sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, la clase 6 materiales venenosos e infecciosos, la clase 7 materiales radioactivos, que eso también, todo esto ya lo hemos venido en una clase de mercancía peligrosa, lo vimos muy a profundidad. La clase 8 los materiales corrosivos, y la clase 9 que me habla con respecto a los materiales peligrosos o misceláneos, que son todos esos materiales que por ende no entraron en las diferentes 8 clases y que por ende igual constituyen un riesgo para la seguridad del vuelo y de las personas, y por ende se incluyen en esta clase 9 que son los misceláneos. ¿Ok? Hablábamos fácilmente, dimos muchos ejemplos de lo que eran las mercancías peligrosas para entrar en contexto, y fíjense que muy bien habla de todo esto dentro de la interferencia ilícita. O sea, cuando tenemos conocimiento de las mercancías o de aquellos materiales que pueden causar daño o que pudiese ocasionar una interferencia ilícita, si tenemos conciencia podemos tal vez evitar este tipo de incidentes o accidentes. ¿Ok? Para poder evitar todos estos actos de interferencia ilícita, también se prevé lo que hemos venido diciendo: identificar aquellos planes, identificar riesgos, evaluar esos riesgos y planificar y programar y controlar esos riesgos. ¿Ok? Y dentro de esta evaluación y control y planificación, entra lo que es el SMS. ¿Ok? El SMS, que es el sistema de seguridad operacional, ya anteriormente lo hemos visto, más o menos enfocamos lo que era el SMS o la seguridad operacional, que es el SMS, es el acrónimo de un sistema de gestión operacional, que es el último anexo, el anexo 19 de la OASI. ¿Ok? ¿Cuáles son las características principales del SMS? Primero, es sistemático, es proactivo y es explícito. ¿Ok? Primeramente, es sistemático porque las actividades de gestión de la seguridad operacional están de acuerdo a un plan. Es decir, es sistemático porque todo lo que se haga para poder evitar esos riesgos y esos actos de interferencia ilícita están mediante un plan, un método, un procedimiento y unas normas para poder evitarlo. ¿Ok? Es proactivo porque se enfatiza la identificación de esos peligros y el control de esos peligros, y de manera tal de poder mitigarlos, ¿ok? O reducirlos. ¿Okay? Es proactivo porque se identifican esos peligros, se lleva un control de esos peligros, de esos potenciales peligros, y en dado caso de que cuando se tengan identificados, lo que hacemos es tomar medidas para disminuir esos peligros. Y es explícito porque todas las actividades que se hagan para poder mitigar esos riesgos están debidamente documentadas y son visibles. Es decir, todo lo que se haga, todas esas normas, métodos y procedimientos y todas esas actividades que se hagan en pro de poder garantizar la seguridad del vuelo contra los actos de interferencia ilícita están documentadas. Hay documentos, como todo en la aviación. Todo en la aviación está totalmente escrito, señoritas. Siempre vamos a encontrar algún documento que nos respalde alguna duda, o si tenemos algún inconveniente, alguna diatriba, hay algún documento o algún libro o alguna norma que nos saca de esa duda. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos principales? Ya lo hemos visto: fomentar la seguridad operacional a nivel institucional, mantener el mínimo aceptable, lograr soluciones para esos riesgos, esos potenciales riesgos, y promover las condiciones operacionales seguras. ¿Ok? Promover condiciones operacionales seguras de manera tal de garantizar la seguridad del vuelo y de los pasajeros y de todas las personas que trabajan en este medio. ¿Ok? ¿Okay? Fácil. Este proceso de gestión de riesgo es muy fácil. O sea, controlar, identificar, evaluar, planificar, supervisar y revisar. ¿Ok? Fíjense, decimos el proceso de gestión de riesgo: controlar, identificar, evaluar, planificar, supervisar, revisar. ¿Ok? Y dentro de esto tenemos lo que es comunicar y consultar. Fíjense qué fácil es como un círculo, de poder establecer estos riesgos y qué debemos hacer nosotros. O sea, todo esto siempre es un círculo que está en constante, que es una constante, y que nosotros debemos establecer siempre nuevas medidas para evitar cualquier acto de interferencia ilícita.
Este documento, este anexo 19, se crea en el año 2013 y marca un nuevo hito dentro de la, de la aviación, de la ciudad de la aviación, porque este anexo 19 se, se establecen nuevos procedimientos para garantizar que esos actos de interferencia ilícita se prevean y que de manera tal de que no ocurran. Sabemos que siempre van a haber nuevas formas de poder cometer un acto de interferencia ilícita, pero ya poco a poco nosotros lo vamos a ir disminuyendo a medida que vamos conociendo y teniendo conciencia de todo este aspecto. Es muy fácil, ya en el video anterior definimos también lo que era un accidente o incidente, y decíamos que el accidente y el incidente son actos que suceden de manera inesperada, pero la diferencia es que en un accidente hay pérdidas humanas y materiales, y en un incidente hay pérdidas, solamente el suceso, no hay pérdidas ni materiales ni humanas. ¿Ok? Ahora definamos como información igual complementaria cuando ocurre o cuando hay una situación de una emergencia. Supongamos que hay un artefacto explosivo y por ende explota la aeronave. ¿Qué hacer? ¿Qué sucede? Por ejemplo, definimos lo que es una emergencia, una atención de forma urgente y totalmente imprevista, ya sea por causa de accidente o suceso inesperado. ¿Ok? Hay procedimientos de emergencia. Esos procedimientos de emergencia ustedes los van a ver en otras materias, y que le va a decir qué hacer en caso de qué. ¿Ok? No, para todo caso o cada situación hay un procedimiento que ustedes deben hacer, y ustedes, al hacer ese procedimiento, ustedes, ni tener conciencia y los conocimientos de eso, van a poder actuar de forma correcta. ¿Ok? Hay una clasificación de urgencias, dependiendo cómo se presente la situación, ustedes van a tener una urgencia en específico, así que esperemos que nunca les suceda nada malo y que siempre estén volando de forma tranquila. ¿Ok? Hay unas etiquetas para este tipo de urgencias, dependiendo de la gravedad y la prioridad que se le dé a esta urgencia, o que la gravedad que tenga el paciente se le da la prioridad necesaria. ¿Ok? Tenemos una prioridad 1, que son los cuidados intensivos, la prioridad 2, que son los cuidados demorados, la prioridad 3, que son los cuidados de menor importancia, y la prioridad 4, bueno, de aquellos que ya fallecen, pues los cuidados, las personas que han fallecido. ¿Ok? Es importante, y como siempre lo vemos reiterando, que todo esto, la interferencia ilícita, es responsabilidad de todos. ¿Ok? Garantizar que un vuelo sea seguro es responsabilidad de todos. Es importante que también recordemos cada paso y los artículos donde puede buscar información con respecto a la interferencia ilícita. Hasta aquí ya la clase como tal de interferencia ilícita. Espero que ya dentro de poco estaremos haciendo el examen, y espero que les haya gustado la clase. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario, anótenlo en sus cuadernos y lo vamos discutiendo poco a poco. Espero que les haya gustado y que nos vemos en una próxima materia. Que tengan feliz día.